Que el Eterno bendiga a todos ustedes. Hoy estamos de vuelta en este Shabbat. Tuvimos unos problemitas técnicos, pero gracias al Eterno ya parece que se solucionaron. Así que vamos a comenzar hoy nuestro estudio. Son las 12:44. Y como quiera que sea, el estudio llegará a aquellas personas las cuales pues les importa aprender, les importa saber de la escritura. No importa la hora que sea, pero llegará a hacer la obra de acuerdo y conforme a la voluntad del Padre Celestial. Así que hoy en este día traemos un estudio basado en muchas citas bíblicas y enseñando muchas malas interpretaciones que le dan a la escritura y muchas malas creencias, las cuales la escritura pues no enseña. Así que vamos a comenzar el estudio con nuestra oración que siempre nosotros hacemos, que es la oración de el Avinu Malkeinu, del Padre nuestro, del cual nuestro Mesías nos enseñó a decir, antes de nosotros comenzar cualquier cosa, tenemos que dirigirnos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Dicemos las bendiciones que se da en los servicios. Baruch es Adonai Hameborach Olam Vaed, bendito sea el Eterno, que es bendito por toda una eternidad. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, venatan lenu et toratot, Baruch ata Adonai noten ha-Torah. ¿Qué quiere decir? Bendito eres tú. La palabra Baruch ata, Baruch es bendito, Baruch ata eres tú, Eloheinu melech haolam, Dios nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Bendito es el Eterno que nos da la Torah y nos da la salvación a través de su amado Hijo Yeshua el Mashiach. Tema de este día: el reino de los cielos será en la tierra o en el cielo. ¿Y cuándo será? Todas esas cosas vamos a explicarlas hoy en este estudio. ¿Cuándo será los acontecimientos? ¿Qué cosa pasará en el reino de Elohim, en el reino de Dios? ¿Y cómo será y cuáles son los beneficios para todos nosotros? Todo esto estaremos explicando en este tema. Primeramente que nada, para nosotros entrar en tema en lo que es el reino de los cielos, vamos a sacar mucho de las supersticiones de la gente que tiene acerca de este reino de Dios, este reino del Mesías, en las cuales, pues a través de muchas creencias, de muchas doctrinas o muchas creencias paganas que se mezclaron con lo que es bíblico, pues a través de esto hubo muchas malas interpretaciones o cosas que se le han agregado a la escritura de las cuales no existe en ellas, sino que se asume que eso es lo que la escritura enseña. Primeramente, pues vamos a ver quiénes están o si no están en el reino de los cielos. Quiénes estarán y quiénes no estarán en el reino de los cielos. La creencia de las religiones tradicionales pues es que siempre la persona pues muere y la persona rápidamente pues se va al reino de Dios o al reino de los cielos, que es lo mismo que predicaba nuestro maestro Yeshua cuando él estuvo aquí en la tierra. Siempre sus palabras mayoritariamente era el reino del Padre, el reino de Elohim, el reino de Dios, el reino del Mashiach. Entonces, pues vamos a ver a través de la escritura dónde se encuentran todas aquellas personas que, como vuelvo a repetir, por creencias de seres humanos o enseñanzas de nuestros padres, pues se creía que ellos están o no están en el reino del Padre, o qué están haciendo ellos hoy en estos momentos, dónde están, qué cosa es lo que está pasando con ellos. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos enseña la escritura y nos dice: amados, voy a leer de la versión Reina Valera, voy a usar tres versiones para este estudio. Hoy no usaré la versión israelita nazarena, más que nada estaré con la Reina Valera 1960. Estaremos utilizando otros pasajes bíblicos de la Reina Valera, me parece que es restaurada, y estaremos leyendo también de otra versión que hay palabras de las cuales pues eran un poquito diferentes, pero el significado para nosotros
de habla castellana, pues es más entendible, es más explicable, que es la Biblia de las Américas. Entonces, basado en estas versiones, pues vamos a irnos en nuestro estudio. Dice, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Elohim. Hablando de aquellos creyentes, obviamente, no de los que no creen, sino que de aquellos creyentes, ya al momento que creen, que aceptan a Yeshua y que la persona se responsabiliza a vivir conforme a los mandamientos. Recuerda que el énfasis de Yeshua es guarda los mandamientos todo el tiempo, guarda los mandamientos del Padre. Lo mismo le hablaba a las personas que ya que en aquellos tiempos, los líderes religiosos, lo mismo le decía a ellos, ustedes no guardan los mandamientos del Padre, guardan mandamientos de los ancianos. Así que siempre el énfasis es guardar el mandamiento de Dios para que tú puedas ser un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, pues eso es parte de que se va a manifestar en ti, guardar los mandamientos. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no estamos en el lugar que tenemos que ser. O sea que estamos esperando algo mejor de lo que estamos ahorita. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? Yeshua. Cuando Él regrese. Quiere decir entonces que ahorita no, la persona, ya sea viva o muerta, no se ha manifestado lo que es ni lo que ha de hacer. En contradicción de muchas creencias que dicen, no, pues ellos ya están allá, o ya están como Él, o ya están juntamente a Él. No es así. Dice la Escritura. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, todavía no regresa para que se manifieste, dice entonces, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, pero aún no se ha llegado ese momento. Recuerda que aquí la palabra está hablando de un futuro. Seremos, no somos, seremos semejantes a Él. Entonces, Juan nos dice, veremos al Mesías cuando seamos semejantes a Él en nuestra resurrección, o cuando nosotros, si estamos vivos, como dice la Escritura, pues lo veremos tal y como Él es, lo veremos tal como es nuestro Maestro. Entonces, cuando venga la transformación, seremos ahora sí partícipes de todas las promesas que vienen ahí en la Escritura. Entonces, Juan 11:27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, y que has venido al mundo. He creído en el Mesías, pero aún no como lo estamos esperando nosotros. Vino Él a los Yehudí, a los judíos, y Él todavía no se manifestaba en gloria como cuando regresará, como cuando Él regrese por segunda vez. Primera de Corintios 15, versículo 41, 51 y 53 al 53. Aún una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. He aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. La gloria cuando Él regrese, la gloria del Padre no es la misma como cuando Él vino a la tierra y regresó otra vez para atrás. Recuerda que va a venir en todo su esplendor, representando a el Padre Celestial aquí en la tierra. Como príncipe y como todos los reyes de Israel, pues ellos son los que representan al Padre aquí en la tierra. Entonces, en este caso, Él ya viniendo en regreso, en gloria, en majestad de allá de los Shamaís, de los cielos, pues vendrá con gran resplandor, con gran gloria. ¿Por qué? Porque vendrá en la gloria del Padre, así nos enseña la Escritura. Versículo 51, 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Allí es cuando ya entonces nosotros veremos y si estaremos ya frente a Él, así como pues se ha predicado, se ha creído entre aquellos que verdaderamente predican lo que dice la Escritura en comparación de los que suponen dónde estarán, por ejemplo, los difuntos, ya están en el reino de Dios o no están en el reino de Dios. Aquí hasta ahorita nos ha enseñado todo lo contrario. Nos está diciendo que hasta que Él regrese seremos entonces semejante a Él para estar con Él. Primera de Tesalonicenses 4:13, versículo del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, aquí claramente nos dice que los que duermen, si la persona ya murió, si la persona ya durmió, y muchas de las creencias es que está en el reino de los cielos con el Padre y con el Mesías y con quién sabe más,
pues entonces esta parte de aquí no concuerda con la escritura. Porque Rab Shaul dice que, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿De cuáles? De los que no creen, de los que no conocen y que mueren sin esperanza alguna. Porque si creemos que el Mesías murió y resucitó, así también traerá Dios con el Mesías a los que durmieron en él. Y la palabra aquí traerá también habla en tiempo futuro, traerá a los que duermen con él. Por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el regreso de nuestro Adón Yeshua, no precederemos a los que durmieron. No dice a los que están, por ejemplo, allá en otra vida, no dice así, sino que a los que duermen, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Si la persona que supuestamente, si vamos a creer que ellos ya están en el cielo, por ejemplo, entonces medio contradice este pasaje bíblico, porque el pasaje bíblico dice que vamos a recibir a el Mesías. Entonces, si fuese así, que ellos están allá con el Mesías, ¿por qué no dice recibiremos a los que también durmieron? No dice así, sino que él dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Entonces, si los muertos en el Mesías resucitarán y se van a resucitar, quiere decir que entonces no están con él. Entonces se derrumba la creencia de que pues ellos están ya en el cielo disfrutando, tocando un arpa y una trompeta y disfrutando de la vida. No es de igual como dice, no es lo que enseña la escritura. Y luego sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Juntamente quiere decir que ellos están aún aquí en la tierra durmiendo, no están allá arriba, entonces iremos a recibirlos. Pero no dice así, dice juntamente con ellos en las nubes para recibir a el Adón en el aire, para recibir a el Maestro en el aire. Entonces, quiere decir que las personas que están durmiendo juntamente con nosotros iremos a recibir a nuestro Maestro en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué cosa nos enseña con esto? Pues nadie está en el cielo para pensar que el reino de los cielos es allá arriba, lo traerá o vendrá juntamente con el Mesías, o está ya muerto, pero se fue al reino de los cielos. No es así. Porque la escritura menciona de que de la tierra saldrán los muertos y no de allá arriba en los cielos, como se cree que en muchas creencias que el reino de los cielos pues es allá arriba y todos irán para allá, para arriba. No es lo que enseña la escritura. Entonces, ninguna cita bíblica hasta ahorita, en la cual daremos más pruebas en ello, que nos enseña de que la persona que duerme o la persona que será resucitada, la persona que será transformada, se irá para el reino de los cielos. En los cielos, no, hasta este punto nos enseña estas palabras, sino que enseña lo contrario aquí en la tierra. Entonces, él nos dice a nosotros, dice, le vamos a recibir. Si la persona estaría en el reino de los cielos, en el cielo, no recibiría, bajaría juntamente con el Mesías. Pero lo contrario dice, nosotros recibiremos en las nubes. Quiere decir entonces que recibiremos al que viene a la tierra, al que viene en gran gloria, como mencionábamos a un principio, aquel que regresa para atrás como está profetizado por él mismo y por los profetas y a través de los discípulos de nuestro Maestro. Él regresa a la tierra y allí dice, para estar siempre con él. Y no menciona entonces en el pasaje de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, no menciona y vendrá y se llevará, no, sino que él viene y baja y nosotros que lo recibemos estaremos siempre con él. Cualquiera persona que conoce poquito de la literatura israelita, de la literatura judía, más que nada, porque en esos tiempos ya no se puede decir israelita, sino para
hablarles de aquellos que eran antiguos, simplemente se refiere a los judíos, que no es correcto, porque el pueblo siempre fue israelita. Recordemos siempre, y lo hemos dicho siempre, el judío solamente es una tribu después de las 11, con esas se completan 12. Son 12 tribus y ahí se va nada más de una sola tribu. Entonces es más correcto decir israelita que decir judío, porque eso ya vino a hacerse una religión, porque si tú naciste que no tienes ningún tipo de raíz judía, pero te quisiste convertir al judaísmo, pues también ya eres contado como un judío, porque eres aceptado y has aceptado sus reglas y de acuerdo a sus leyes has aceptado y has confesado lo que ellos ponen como requerimiento para ser parte de judío. Entonces, correctamente nos referimos a los israelitas, a nuestros israelitas. Cuando llegamos al tiempo de los reyes, nosotros vemos cuáles eran las acciones que tomaba un rey. Por ejemplo, David no fue nombrado, no fue coronado, sino hasta después de un tiempo. Fue nombrado rey, así como nuestro maestro. Fue nombrado rey, pero no fue coronado hasta después de un tiempo que regresó él y fue coronado como rey. De la misma manera, nuestro maestro Yeshua. Y así, cuando nosotros conocemos poquito de la literatura de los israelitas, pues vamos a entender los procesos que lleva o lo que viene o lo que está escrito en Tesalonicenses cuando hablamos acerca del regreso de nuestro maestro Yeshua. Entonces, claramente hasta ahorita dice, iremos a recibir. Un pasaje en la escritura nos enseña algo acerca de los que duermen, acerca de la resurrección y acerca también del futuro de los muertos y de los que van a resucitar. Y para eso nos da un gran ejemplo el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1 hasta el 44, el cual no voy a leer hasta el 44, pero voy a hacer referencia a las palabras que van con el contexto de este estudio, el cual es la pregunta: ¿el reino de los cielos será en la tierra o será en el cielo? ¿Y dónde están aquellos que murieron en el Mesías y también aquellos que se transformarán cuando regrese el Mesías? Bueno, una de las conversaciones que nosotros vemos en Juan 11 nos dice, por ejemplo, en el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que el Mesías venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a nuestro Señor, a nuestro Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El Mesías le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esto nos enseña que también en los tiempos antiguos, entre los discípulos de Yeshua sabían que la persona solamente se levantaría en el tiempo de regreso del Mesías, en el tiempo postrero. No que moría y tenía acceso directamente a el reino del Padre, así como se le da mala interpretación al momento que Yeshua iba a morir, que estaba crucificado y tenía los malandros a la derecha y a la izquierda, y se dice, estarás conmigo hoy en el reino de los cielos, por falta de comillas, pues es incorrectamente, porque aquí entonces el Mesías nos diría otra cosa. Entonces se creía desde los momentos antiguos. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo el Mesías, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque la creencia de nosotros hasta ahorita, basado en el texto bíblico, es que resucitaremos. No está eternamente muerto, que ya jamás va a resucitar. Él está dormido, como acabamos de leer en Tesalonicenses, pero también hay esperanza, como dijo ahí el texto. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, que has venido a el mundo. Entonces, desde antes, pues ya se creía que había una resurrección en la antigüedad y en un futuro, como también pues nos menciona y nos enseña el libro de Ezequiel, también nos enseña a nosotros que unos serán levantados para vida eterna y otros para vergüenza perpetua, pero aquí en la tierra. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros, nos ayudan a nosotros a entender poquito qué cosa es lo que enseña la Escritura en comparación de lo que enseñan las personas
que tienen ideas por causa de los que no leen y por causa de las enseñanzas de los padres. Entonces, para quién serán estas resurrecciones en un futuro? ¿Para quién son aquellos que van a tener el beneficio de todas estas cosas? Juan 5:28. No os maravilláis de esto, que porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes? Aquellos que creen. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto nos lleva otra vez al libro de Ezequiel, donde afirma que unos serán avergonzados por siempre, eternamente. ¿Por qué? Por no tener su comportación digno de ser hijo del Todopoderoso. No se comportan como tal, no son como tal y rechazan aún las verdaderas enseñanzas de la Escritura. Entonces, Yeshua afirma que todos resucitarán, pero no todos entrarán en el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque claramente, como en muchas palabras de Yeshua, también se enseña de que muchos pues no serán elegidos, muchos no serán llevados a esa promesa. Entonces, ¿cuándo acontece todo esto? Cuando resucite la persona. Por mientras, entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas? El libro de Eclesiastés también nos da otra enseñanza. También nos da otra enseñanza acerca de aquellas personas que durmieron y que están ahorita en un momento de paz y de tranquilidad. Por eso la religión tradicional se enseña y dice, él descansa en paz. Quiere decir entonces que él duerme, está descansando, está en un lugar donde no sabe lo que es bueno ni lo que es malo, ni tiene más conciencia. Vamos a ver qué dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 al 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Esto contradice otra vez la creencia de creer que ellos están en un estado de conciencia delante del Padre o delante del Mesías. Esto contradice esa creencia. Sigue diciendo, ni tienen más paga. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Cuando tú duermes, estás dormido, no sabes si estás vivo o estás muerto, estás durmiendo. Porque su memoria es puesta en olvido. Si estuvieran ellos entonces en el reino de Dios en estos momentos, se estarían acordando de lo que está pasando. Sabría entonces que qué cosa es lo que está aconteciendo, qué hizo bien o qué hizo mal. Entonces dice, porque su memoria es puesta en olvido. De igual manera aplica a aquella persona que se le muere un ser querido, se le pone en olvido en cuestión de que no está, pero recordado por siempre mientras viva sus seres queridos. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Entonces, si ellos estarían en el reino de Elohim, después de dormir, junto con el Mesías, porque dice también su amor es apagado. Si Dios es amor y a estar juntamente con él, pues contradiciría o sería algo que va en contra de lo que se cree tradicionalmente. Dice, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces, estas partes nos enseñan a nosotros que los muertos están descansando. Versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte tu ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados bajo el sol. Todos los días en tu vanidad, porque esto es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanes debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que viniere en la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, o sea, el sepulcro, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Con eso nos enseña que no hay más conocimiento de lo que hay aquí en la tierra después de que el ser humano duerme. No está, como se cree otra vez, que está en un lugar donde él puede gozar, puede creer, puede gozar en cuestión de que pues ya no hay nada que le preocupe, no hay nada de qué preocuparse, todo ya está en paz, tranquilidad. Pero también dice que no tiene conocimiento, ni conciencia, ni sabiduría. Entonces, esto
lo que dice la escritura y lo que se cree es un poquito contradictorio, pero por cuestión de que no se estudia la escritura, no se aprende a leer con ojos, voy a decir, israelitas o espirituales, porque si digo de cualquier otra religión, no puedo ni mencionar la religión, por ejemplo, judía, los judíos, porque ellos pues también creen sus formas en diferente forma y no como está escrito en la escritura. Salmos 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Ya no hay más pensamiento después de todo eso. Nótese que los muertos no saben, no piensan, sino que solamente perece todo lo que es de su ser. En cuestión de lo que dijo Eclesiastés, bajo el sol, aquí en la tierra. Daniel 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad a fin de los días, hasta que regrese el Mesías, hasta el final de los días. Entonces será cuando tengamos nosotros nuestra recompensa y estaremos ahora sí en el reino de Dios. Así que esto nos enseña primeramente que todos aquellos que duermen pues no están en un lugar donde pues la persona cuando pierde un ser querido, pues mucho se quiere que estén en un lugar mejor, obviamente. Es parte de uno, es parte del amor de uno, el dolor de uno, que estén en el lugar más santo, más sagrado, en el lugar que estén más contentos y que solamente estén descansando en ese lugar. Pero la escritura nos enseña a nosotros un poquito contrario a lo que dicen las creencias. La única esperanza que tenemos los creyentes es esta, y no le dijo que al morir lo recibiría, es que en lo postrero, después, cuando regrese nuestro Mesías, nosotros creyentes en el Mesías, recuerda que en aquellos tiempos pues no se revelaba el Mesías como tal, se nos revela a nosotros a través de sus palabras, de la Besorá, de los evangelios y de los discípulos de él mismo, que nos dan un poquito más de entendimiento para entender cuál fue la misión del Mesías. Entonces, ¿qué recibirán en la resurrección? Aquí nos dice que va a recibir en la resurrección postrera. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Recuerda que él viene a la tierra a sentarse en su trono. No dice aquí que él va para arriba para sentarse allá en el trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, nótese que dice que venga hacia la tierra y todos los santos ángeles también que regresan con él. ¿A qué vienen los santos ángeles? Bueno, tienen sus misiones. Primeramente, se cuenta la batalla del Armagedón, que en sí él no necesita ángeles para pelear, solamente con su palabra. Él hace todo lo que se requiere que se haga. Pero él viene con sus ángeles, es como todo un rey. Cuando un rey se va de un lugar a otro, va con su gabinete, va con sus guardias, va con todas aquellas gentes que lo acompañan. Entonces él regresa con todos los santos ángeles, lo está diciendo. Entonces se sentará en su trono de gloria. Más adelante vamos a ver dónde va a estar ese trono y cuál es ese trono. Y luego sigue diciendo, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos en la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad. Aquí ya nos está diciendo cuándo va a acontecer que se va a heredar. Entonces, ahora sí, el reino de Dios. Sigue diciendo, dice, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ya aquí nos está diciendo que tendremos nosotros la recompensa de todas las promesas que se hicieron, y para aquellos que supieron luchar, seguir adelante para obtener la corona de la vida, que es la vida eterna. Mateo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, eso es lo que van a obtener los que van a tener la resurrección, pero que creyeron y que fueron fieles a el Padre, la vida eterna. Colosenses 3, versículo 4. Cuando el Mesías
vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ya hablábamos de esto a un principio, cómo es que él regresa en la gloria del Padre. Primera de Pedro 5:4, y cuando perezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca este príncipe de los pastores, vosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria. Entonces, aquí nos da a nosotros entender todo de lo que se ha prometido y todo lo que obtendrán aquellas personas que creyeron en nuestro Maestro, pues no será hasta que Él regrese que entraremos al reino de Dios. Y hasta ahorita pues hemos visto que Él ha regresado a la tierra. Ya hemos visto unos pasajes bíblicos que nos da pistas de que entonces el reino no será en el cielo como muchas creencias hay, sino que Él viene, Él baja hacia la tierra para poner su reino aquí en la tierra. Y para eso pues vamos a dar más pruebas con la misma escritura. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Y luego nosotros los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a el Señor en el aire. Y la promesa, y estaremos siempre con Él. Entonces, estaremos siempre con Él. ¿Con quién? Con Yeshua mismo. Estaremos siempre con Él. Cuando Él regrese hacia la tierra para recoger a todos sus escogidos. El Mesías habló mucho acerca del reino de los cielos, que se puede decir que fue mayoritariamente uno de los temas centrales que él nos enseñó aquí en la tierra. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino venidero, el reino por venir. Todas estas cuestiones o todas estas veces que nosotros vemos que él menciona el reino es porque esa es su misión de él. Llevar a todo aquel, por lo más que se pueda, o lo más que sean, a ese reinado, a ese reino, al reino del Padre, el reino del cual en principio el Yeshua príncipe del Padre, pues él reinará desde Israel, él reinará en la tierra y ya después será regresado el reino al Padre después de su reinado, cuando él vaya entre todas las naciones con sus escogidos para que enseñen la voluntad del Padre en la tierra. Entonces, ya después pues se regresará al reino al Padre para una eternidad. Entre otros temas de la redención, vemos predicado cómo aceptar a el Mesías, arrepentirse, creer en Él y en el Padre. Creer en Él y en el Padre. Entonces, hay muchas veces de que se cree solamente, dice, no, pues yo solamente creo en el Mesías y me basta. Bueno, los requisitos son que vas a creer en el Hijo de Dios y en Dios. Vas a creer en el Hijo y también vas a creer en el Padre. Uno de los requisitos que hay en la Escritura. Vas a aceptar los dos. Y Juan nos menciona y nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios. Ese es el mensaje y el propósito del Mesías que nos enseñaba a nosotros. Dice, y esta es la vida eterna, o sea, que depende de la vida eterna de eso, que te conozcan a ti como el único Dios y al Mesías a quien tú has enviado. Entonces, creer en los dos es algo muy importante, es uno de los temas que tenemos que darle mucha importancia. No decir el Mesías solo o Dios solo. No, sí sabemos que Dios es todopoderoso, pero Él nos envía a su Hijo para que creamos en su Hijo también como su Rey escogido. Si nosotros, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, si nosotros conocemos la creencia en la literatura israelita, lo que es el rol del rey y lo que es la palabra Mashiach, que quiere decir escogido del Padre, entenderemos por qué es importante que conozcamos al Padre y a su Hijo, a su ungido, aquel cual Él ungió, o sea, lo apartó para una misión especial. Entonces, entre muchas de las cosas que vemos nosotros para salvación y el reino del Padre, vemos muchos temas que van para enseñanza a todas las personas y crean y también ellos tengan parte en este reino venidero. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de la Besorá, es el evangelio, el mensaje, las buenas noticias. El evangelio en sí, como nos llegó a nosotros, no tiene mucho entendimiento o sentido. Rápidamente se nos viene a nosotros a la mente algo religioso, de la cristiandad, por ejemplo, así. ¿Por qué? Porque nos lo pusieron como evangelio.
en vez de ponerse a nosotros como la buena noticia, las buenas nuevas de salvación, sería un poquito más entendible y se le abriría más la conciencia del ser humano o el oído a este mensaje para ver cuál será este nuevo mensaje, cuál será esta buena nueva, cuál será esta buena noticia, porque es una buena noticia. Entonces, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cuál? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Aquella que dice y nos enseña de aquel que viene a rescatarnos de la forma que vivimos. A todo aquel que cree, a todo aquel, todo mundo que cree, primeramente al Yehudí, al judío, primeramente, y también al griego, o sea, el griego denomina aquí como las naciones, a lo que se dice en hebreo goys o goyims o gentiles en español. Para todos es este evangelio. Si usted lo abraza, si usted lo acepta, y si usted lo acepta tal y como es, se convierte usted y para usted también es la buena noticia. Gálatas 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tampoco os hayáis alejado de que los llamó por la gracia de el Mesías para seguir en una buena noticia o en otra noticia diferente. No es la que les habló Pablo, diferente. No que haya otra, sino que hay algunos que los perturban, que quieren pervertir la buena noticia del Mesías. El creer en una buena noticia alterada o adulterada, tenemos problemas con ello. ¿Por qué? Porque si no se basa, hablábamos con mi esposa ayer y hablábamos de que si las enseñanzas que hay entre el Mashiach y los discípulos no es para confirmación de la ley y los profetas, no puede ser contado por verdad. ¿Por qué? Porque la manifestación de lo que es la Torah y los profetas es la venida del Mesías y lo que se conoce entre comillas como nuevo pacto, que es la buena noticia. Todo es basado en el lo mal conocido Viejo Testamento, en el Tanaj. Y si no hubiera Tanaj, pues tampoco hubiera Nuevo Testamento. Todo tiene que ir en concordancia. Y lo que se te enseña en el Nuevo Pacto es todo lo que está en el Viejo Testamento. Se te tiene que enseñar para que tú conozcas y aprendas quién es el Mesías y cuál es la voluntad del Padre que hagas a través del Mesías. Entonces, nos enseña el Mesías que nosotros tenemos que conocer cuál es esa buena noticia, cuál es ese evangelio, cuál es esa noticia la cual nos envió el Padre a través del Maestro y en la cual nos predican los discípulos. Y también nos enseña a que tengamos cuidado a qué es lo que nosotros le decimos amén, sin conocer nosotros la palabra del Todopoderoso, su voluntad y las enseñanzas que trajo nuestro Maestro. Es importante escudriñar la escritura para entender la voluntad del Padre. Él nos trajo a nosotros buenas noticias del reino, nos dijo muchas palabras bonitas acerca del reino. De igual manera lo hicieron los profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos los profetas que hay en el antiguo pacto nos mostraron algo bueno y venidero que habría cuando regresaría. Por ejemplo, el libro de Daniel, el Hijo del Hombre. Nos enseña cosas que habría o que pasarían en un futuro. Entonces, Marcos 1, versículo 14 y 15. ¿Qué cosa es la persona, lo que tiene que hacer para poder entrar a ese reino? ¿Cuál es uno de los requisitos? ¿O cuáles son uno de los muchos requisitos que hay? ¿O de las muchas enseñanzas? Después de que Juan fue encarcelado, el Mesías vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. De eso se trata todo, queridos hermanos, del reino de Dios. Eso es a lo que él vino, a enseñarnos que tenemos que ir conforme al reino de Dios. ¿Por qué tanto énfasis con el reino de Dios? Porque cuando Israel estaba viviendo una teocracia, eso era el reino de Dios en la tierra, porque vivían conforme a la voluntad del Padre. Al momento que se decide dejar la teocracia, se desaparece el reino de Dios en la tierra y empieza a ser el reinado del ser humano. Pero nos sigue diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en la buena noticia, en el Evangelio, creer en lo que Él nos trajo aquí a la tierra. Entonces, la persona, para que pueda ser partícipe de este reino, tiene que arrepentirse y creer en esta buena noticia, en este buen mensaje, en estas enseñanzas que tenemos nosotros a través del Evangelio, que es el aceptar a nuestro Maestro y escuchar su palabra para que tengamos nosotros dignos de ser llamados hijos de Dios. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, el Mesías, cuando él anduvo en la tierra, vemos que no solamente predicó en Judá. Aquí está hablando no de naciones, está hablando de ciudades. Judá y todos los alrededores, todas las ciudades alrededor, el Mesías fue y habló acerca del reino de Dios. Porque como él mismo nos dice, para eso he sido enviado. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuérdese y nótese que la palabra en Mateo 24:14 dice, será predicado para testimonio. Entonces, se entiende que no todas las naciones van a aceptar el evangelio. Será predicado para testimonio. Un testimonio quiere ser algo que testifica para bien o para mal, en contra o a favor tuyo. Entonces, pues, no quiere decir que todas las naciones van a obtener esa salvación, pero en sí, entre las naciones hay unos que sí la van a obtener. Y los que no, pues para eso servirá la prédica para testimonio en contra de aquellos que no quisieron aceptar el buen mensaje que nos trajo el Mesías. Entonces, todos estos mensajes se repiten una y otra vez. Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios. Recuerde que aquí no se manda a predicar cosas bonitas o cosas que la gente quiere oír o cosas que les va a dar contentamiento a su oído. No. Tú tienes que predicar acerca del reino de Dios, de lo que viene, de lo que Él quiere, de lo que Él dice, cómo te tienes que preparar para ir al reino de Dios. Eso es lo que nosotros vemos como énfasis en el Evangelio. Lucas 8, versículo 1. Aconteció después que el Mesías iba por todas las ciudades y las aldeas predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, y los 12 juntamente con él, haciendo lo mismo. Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, quiere decir que entonces el evangelio se trata del reino de Dios. Esa es la buena noticia. Que a través del evangelio, de la buena noticia, de que el Mesías fue quien fue sacrificado para limpiarte de todo tu pecado, en el nombre del Mesías, dice, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ellos aceptaban el reino venidero, el reino del Todopoderoso. Entonces, el contexto en el bautismo en comparación de la palabra que conocemos en griego, el bautizar, pues en el contexto hebreo es poquito más diferente lo que se le conoce como bautismo. En los pueblos israelitas, desde antaño ya existía estos limpiamientos de cuerpo a través de sumergirse en agua. De hecho, aún el cabalista en estos tiempos lo utiliza mucho para su limpieza literal de su cuerpo y entrar y ser renovado saliendo del agua como si fuera una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, el énfasis que se le tiene que dar la enseñanza a quien cometa o a quien haga este acto de bautismo, enseñándole el significado que hay cuando él hace este acto para entrar en el pueblo del Todopoderoso. El reino del Padre es algo que viene a la tierra. Esa es otra de las cosas de las cuales tenemos que hablar, porque ese es el título del tema, saber dónde, cuándo y por qué se hace o dónde se hará el reino del cielo, dónde acontece esto, el reino que
que nos enseña el Mesías, del cual nos habla mucho, incontablemente, en el Evangelio. Entonces, este reino es algo que nosotros, los que siguen las enseñanzas del Maestro, como lo hacemos nosotros a un principio, es decir, lo que se conoce como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, en el Padre Nuestro nos dice a nosotros repetitivamente, y que ahora sí que, ¿qué diferencia o qué ignorancia hay al momento en el cual nosotros, más que nada la religión tradicional o religión que ha existido de antaño, pide como uno de los requisitos que la persona tiene que aprenderse de memoria el Padre Nuestro? Ignorando la enseñanza del Padre Nuestro, en la que uno pide y tiene que seguir pidiendo: venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra. No dice y que vaya o vayamos nosotros a tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. No, es al revés. Dice que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo, en los Shamaíns. Entonces, esto ya nos enseña aquí, sin ir a ningún otro lugar, nos enseña que el reino de Dios, el reino de los cielos, será aquí en la tierra. Porque esa es nuestra petición y eso es lo que nos enseña nuestro Maestro aquí en la tierra. Nos está diciendo que eso viene aquí a la tierra, de la cual muchas de las veces, pues Pablo también tuvo muchos problemas cuando él predicaba, porque él predicaba acerca de la buena noticia y el reino de Dios aquí en la tierra. Hechos 19:8 nos dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de el reino de Dios. Pero muchos endurecieron algunos y no creyeron, y maldiciendo el camino delante de la multitud, a los creyentes en Yeshua. Hechos 20, versículo 25. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciso mi vida para mí mismo, dijo Rab Shaul, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de el Adón Yeshua HaMashiach, para dar testimonio de la buena noticia del Evangelio, de la gracia de Dios, o sea, de la misericordia de Dios, porque la gracia de Dios es misericordia que tienen para contigo, algo que tú no te mereces. Y esto también, la gracia ya ha existido desde el momento que Dios hizo a Adán y a Eva, ya existía la gracia. Ya nos enseña allí la gracia. ¿Por qué? Porque ellos no murieron rápidamente. Él les permitió que vivieran después de haber desobedecido. Ahí vemos la gracia, la misericordia, porque si no hubiera gracia, entonces ellos al momento que desobedecieron, hubieran muertos instantáneamente en ese mismo lugar, como aconteció con aquellos discípulos o aquellas personas que se acercaron a los discípulos y les trajeron el dinero de la propiedad que vendieron y mintieron y murieron en ese mismo instante. Entonces, la gracia, pues ya la vemos que existía desde hace mucho tiempo. Sigue diciendo: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando la buena noticia de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto que el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, hablando discutiendo él de todos aquellos acusamientos que se le daban a él. Hechos 28, versículos 23, 30 y 31. Y habiéndole enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba acerca del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca del Mesías, tanto por la Torá y por los profetas. Todo tiene que basarse en este principio. Si en este principio no hay nada que de lo que se haya dicho después haga testimonio en la Torá y en los profetas, no puede ser del Padre Eterno. Quiere decir que no viene entonces de las raíces. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. Otra vez, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Mesías Yeshua abiertamente y sin impedimento, porque él ya estaba, pues, ahora sí que encarcelado, aunque en una casa, pero él ya estaba encarcelado. Gracias. Pero él ya así libremente podía hablar acerca de el evangelio. ¿Por qué? Porque ya no había
personas quien se lo impidiera. Él ya estaba encerrado, él ya estaba en un lugar donde nadie podía evitar lo que él podía decir, porque él ya estaba encarcelado. Entonces, Lucas 9, versículo 6 nos dice, y el Mesías le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Anuncia, otra vez, importancia en el énfasis en que las personas conozcan cuál es el reino de Dios y qué es el reino de Dios. Primera de Corintios 15, versículo 50. ¿Para qué es importante que se predique este evangelio y el reino de Dios? ¿Para qué? Para que la persona sea preparada y sea renovada espiritualmente y se encuentre en espera del regreso de nuestro Maestro y sea transformado cuando Él venga en gloria. Primera de Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso tenemos que estar nosotros limpios y tenemos que estar listos para el regreso de nuestro Maestro. Juan 3, versículo 3 a 5. Respondió el Mesías y dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa que tú cambies tus actitudes y que tú no seas la misma persona que eras antes, sino que cuando dice nueva criatura es que al momento que tú has decidido entregar tu vida, obviamente hay un proceso, pero ese proceso no es para que tú vayas mostrando lo que tú eras antes, sino que ese proceso vaya perfeccionando día a día, como la nueva criatura que eres tú y que ya has nacido de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Mesías y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Todopoderoso. No puede entrar. Otras citas que nos mencionan acerca del reino, Santiago 2:5, Mateo 23, 25, versículo 31 a 34, Marcos 12, versículo 34, Mateo 6, 36, Primera de Tesalonicenses, versículo 1 al 5. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Entonces, otras de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta nosotros al momento que nos estamos preparando y tenemos que abstenernos de muchas cosas para poder ser dignos llamados hijos de Dios, nos dice que nos limpiemos de toda esta lista que leeremos a continuación. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. ¿Por qué? Porque por eso es el arrepentimiento de todas estas cosas para que tú ya no las practiques. Entonces, al momento que tú vienes a ser nueva criatura, ya no eres más participante de todas estas cosas y ahora sí se te considera que eres un hijo del Todopoderoso. Al momento que tú guardas los mandamientos que nos enseña la Escritura, nos muestra al mundo y el Todopoderoso que tú has ahora sí nacido de nuevo. Eres una nueva criatura, como menciona la Escritura. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Palabra del Mesías, el cual le dijo a los discípulos, o el cual tenemos nosotros testimonio de Lucas, cual escribió la carta a los Hechos, que él estuvo aún aquí en la tierra 40 días hablando acerca del reino del Todopoderoso. Este reino del Mesías será un reino universal que estará reinando desde Israel, desde Jerusalén a toda la tierra. Lucas 13:29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Todas las naciones vendrán a presentarse ante el Mesías. Lucas 18, versículos 23, 24 y 25.
Nos dice la Escritura, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico, dice. Al ver el Mesías se había entristecido mucho. Dijo, cuán difícil es entrar al reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque no las dejan, no es que la deje como tal, sino que endurecen y hacen su riqueza un Dios. Y a este momento apartan a quien tiene que tener el primer lugar, que es el Dios Todopoderoso. Entonces, les dice que es más fácil que entre un ojo, un camello por un ojo de una aguja que entrar un rico o un avaricioso en el reino del Todopoderoso. Entonces, el reino de Elohim tiene que ver con un gobierno aquí en la tierra, un gobierno global. Nos dice la Escritura, Salmo 72, versículos 7 y 8. Florecerá en su día justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde del río hasta los confines de la tierra. Será el reino del Mesías en la tierra, un gobierno universal. Entonces, en Juan nos dice que el propio Mesías, que el reino del Padre no es conforme a este mundo, sino es conforme a la voluntad de Dios. Por eso es el reino de Dios. Por eso es el reino del Padre, por eso es el reino de los cielos. Recuerda otra vez el Padre nuestro. Véngase que sea tu voluntad en la tierra como se hace allá en el cielo. Una de las cosas, vemos que él fue interrogado por Pilatos y vemos la propia palabra del Mesías. Juan 18, versículo 36-37. Respondió el Mesías, mi reino no es de este mundo, mi reino es fuera de este mundo. Mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los Yehudí, pero mi reino no es de aquí. No es de aquí. Recuerda que estoy utilizando diferentes versiones de la Escritura. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió el Mesías, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, ¿cuáles recompensas tendrán todas estas personas que oyen su voz y que lo han aceptado y tendrán parte en el reino venidero? Apocalipsis 2:26, y el vencedor al que guarda mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre todas las naciones. Entonces va a ser un gobierno aquí en la tierra que tendrá que reinar desde Israel hacia todas las naciones, hacia todas las naciones. ¿A quiénes más escoge el Todopoderoso? Y nuestro Maestro Yeshua. Santiago 2, versículo 5, Biblia de las Américas. Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y heredad del reino que Él prometió a los que le aman? Entonces, aquellas personas, a los pobres, a los humildes, a los que en sí es sencillo de corazón, no pobre de espíritu, sino sencillo de corazón, esta persona sencillo de espíritu, para ellos es reservado todas estas cosas. Apocalipsis 5, versículo 10, y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Será cuando ya regrese nuestro Mesías aquí a la tierra que será llevado a cabo todas estas cosas. Entonces, viene el anuncio y nos dice en la Besorá, en las buenas noticias, viene el anuncio de este rey, el cual será desde Israel, y también nos dice qué herencia se le dará a este rey, pero no aquí en el cielo, sino no aquí no en el cielo, sino aquí en la tierra. No al cielo como muchos creen, sino aquí en la tierra. El reinado y la herencia será aquí en la tierra. Así nos enseña la Escritura. Nos dice Lucas 1, 31, 33, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y les pondrás por nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará a el pueblo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces es un reino en la casa de Jacob. ¿Dónde está la casa de Jacob? Aquí en la tierra, no allá en el cielo. El Mesías será heredero del trono de David en la tierra. Esa fue la promesa del Padre. Nos dice, por ejemplo, Mateo 1, versículo 1, nos dice que él será hijo de David, para reinar como lo hizo David aquí en la tierra. Aquí será el reino de Dios en la tierra. Nos dice el libro de la genealogía del Mesías, hijo de David, hijo de Abraham.
será hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 32 de Lucas 1 nos dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Otra vez vuelvo a dar énfasis. Si usted conoce la Escritura, la Torá y los profetas, entenderá por qué se le llama Hijo del Altísimo, como se le llama a todos los reyes que han sido reyes de Israel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Obviamente es aquellos que él escogió, aquellos a los cuales él ungió para que fueran reyes. Los demás, como muchos se ponen entre ellos mismos y todo eso, pues no es un escogido por el Todopoderoso. Entonces, sigue diciendo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿A quién? A el Mesías. ¿Dónde estaba ese trono? Aquí en la tierra. Así que ese trono será aquí en la tierra y se le dará aquí en la tierra a el Mesías. Y otra vez se pondrá el reinado teocrático que se perdió antes por la desobediencia de muchos en el 586 antes de la era común, en el 687 cuando Ezequías todavía practicaba estas cosas, después se perdió y pues ya antes de que viniera el Mesías, por ahí como por años 600, 500, ya se dejó llevar toda esta teocracia. Entonces, Jeremías 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, trono del Padre. En aquel tiempo, ¿cuál? En el reino por venir. Llamarán a Jerusalén, el reinado aquí en la tierra, trono de Dios. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón, sino que entonces vendrán a Jerusalén. También admite Yeshua que Jerusalén es la ciudad escogida por Dios, porque él acaba de mencionar Jerusalén. Vemos en el nuevo pacto confirmado. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey, dicha por el propio Mesías. Entonces, Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. ¿Cuándo? Cuando él regrese. Entonces, ¿para qué la va a regir? Para que sea el reino del Padre aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra. Y nos dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuál? El trono que tiene apartado para él, que le da a él, para que reine aquí en la tierra. Más aparte, pues él está sentado a la derecha del Padre en estos momentos. Entonces, la esperanza para todos nosotros y para todos aquellos que creen. Segunda de Pedro 3, versículo 13 al 14. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepresibles y en shalom y en paz. Así esperamos que nos encuentre si fielmente seguimos sus mandatos. Recuerda que sus mandatos nos enseñan a nosotros cómo comportarnos aquí en esta tierra. Mateo 5:5, otra cosa que tiene que aprender, a la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No es cielo, la tierra por heredad. ¿Quiénes? Los mansos. Isaías 51:3. Ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, dice la Escritura. Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos del Eterno. Recuerda, y aquí está uno de los textos que tienes que tomar en consideración cuando tú que piensas que el reino de Dios está allá en el cielo o que te vas a ir para el cielo. Recuerda estas palabras, Salmos 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Adonai, del Padre, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La heredad de nosotros está aquí en la tierra. En diferencia de lo que se ha vivido, de lo que se está viviendo, en un futuro será un reinado de paz, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Un reinado de gozo, de alegría, de alabanza, de canto, sin mancha.
y será un reino de paz. Será un reino tranquilo, un reino donde no habrá más injusticia. Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre para la tierra, el hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé, dice la palabra. Entonces, todos esto tenemos nosotros preparado para nosotros en el futuro. Ya aprendimos que el reino de Dios es aquí en la tierra. Sabemos, ya hemos aprendido que el muerto no va al cielo como muchos creen, sino que duerme, descansa y no tiene más memoria de lo que hay aquí en la tierra. Hemos enseñado también y hemos aprendido que cuando venga el Mesías no nos viene para llevarnos, nos viene para él quedarse con nosotros aquí en la tierra. Ya hemos visto nosotros que los salmos nos dicen que la tierra es la herencia del hombre, es la tierra, no es el cielo. Dice que el cielo pertenece a Dios y a sus ángeles y quienes están en esa parte de los shamaim de los cielos, pero la tierra pertenece a el hombre. Recompensa a los buenos y castigo a los malos. Revelaciones 11:18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Recuerda que hay tres: a los profetas, a los kadosh, a los que se mantienen en santidad, y a los que temen tu nombre. A los que temen tu nombre quiere decir que tú temes en cuestión de no fallas, de que no le fallas al Padre. Temes su nombre, o sea, temes porque amas su nombre, amas su santidad, amas al Padre con amor. Y si tú amas al Padre, no le vas a fallar. ¿Por qué? Porque por amor lo haces, no por otras cuestiones que las cuales también hablaremos después que se malinterpreta, sino que por amor tú no le fallas, porque amas quién Él es. El conocer su nombre es conocer quién Él es, cuál es su voluntad. Entonces, no le fallamos porque tememos su nombre. Tememos de no manchar su nombre, como dice la Escritura, que muchos han hecho por falta de ser falsos o de conocimiento. Avientan el nombre de Dios por el suelo y es pisoteado entre los gentiles por causa de los creyentes que no se mantuvieron en el lugar que estaban, sino que dejaron todo eso, pisotearon el nombre de Dios y siguieron haciendo como los puercos, embarrándose otra vez en el lodo. Entonces, sigue diciendo la Escritura: y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, hasta aquellos que destruyen la tierra también tendrán su castigo, porque la tierra la hizo el Padre y no la hizo para que la destruyera el hombre, sino que la hizo para que el hombre la cuidara y viviera sobre ella. Así que, queridos hermanos, lo dejamos hoy en este día, deseando que tenga un bonito día de reposo en compañía de todos sus seres queridos. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.